Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un punto que es bastante interesante. Nosotros hay que tener en cuenta que cuando tenemos trabajadores en planilla y estos trabajadores en planilla ya llegan a a un cierto monto con respecto a su remuneración, ellos van a tener que verse expuestos al descuento que corresponde a la renta de quinta categoría. Ahora, nosotros, si bien es cierto, vamos a analizar el cálculo de la renta de quinta categoría, pero vamos a nosotros vamos a enlazar con el tema de las utilidades. Nosotros hay que tener en cuenta que durante el mes de marzo y abril muchas empresas pagan utilidades a sus trabajadores. Entonces lo que nosotros para este video vamos a determinar es cómo nosotros debemos de calcular la renta de quinta categoría cuando el trabajador en el mes ha recibido su pago de las utilidades que le corresponden. Ahora, vamos a hablar un poco del aspecto teórico del tema que vamos a analizar para este video. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente: cuando nosotros hablemos de la base legal de las utilidades, hay que irnos al decreto legislativo 8921. Bueno, este decreto legislativo nos va a hablar de que tienen derecho a la participación de las utilidades de las empresas los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que presten servicios en la empresa, ¿no? Básicamente, trabajadores de la empresa. Ahora, el cálculo del porcentaje que corresponde a los trabajadores de las utilidades va a ser en función de la actividad empresarial que realice cada empresa, ¿no? Por ejemplo, el rubro comercial de su utilidad tiene que entregar el 8% a sus trabajadores, el rubro industrial el 10%, servicios 5%. Ahora, de ese, por ejemplo, en el caso del rubro comercial, de ese 8% de la utilidad de la empresa que tiene que entregar a los trabajadores, el 50% se va a distribuir en función de los días laborados por cada trabajador y el 50% se va a distribuir en función de la remuneración de cada trabajador. Ahora, nosotros para este video no nos vamos a enfocar en cómo se determina el monto que le corresponde a cada trabajador con respecto a las utilidades, sino nos vamos a enfocar en cómo se calcula la renta de quinta categoría. Ahora, también hay que tener en cuenta que la base imponible a la que se le aplica la tasa que corresponde a distribuir por utilidades será la renta neta imponible, ¿no? Hay que tener en cuenta que la renta neta imponible es el resultado de yo a mi renta imponible descontarle las pérdidas de ejercicios anteriores. Eso hay que tener en cuenta, la renta neta imponible. Listo. Y luego también hay que tener en cuenta que este monto que reciben los trabajadores, que es el monto de su pago de utilidades que le corresponde, califica como renta de quinta categoría. Eso conforme a lo que nos indica la ley del impuesto a la renta en su artículo 34. Listo. Ahora, habiendo mencionado ello, nosotros vamos a ir con el análisis de un caso práctico para que nosotros sepamos cómo se determina, en este caso, el cálculo de la retención por renta de quinta categoría para el mes en el que el trabajador reciba su pago de utilidades. Ahora, nosotros también para esto debemos de saber cómo es que se calcula la renta de quinta categoría, en este caso la retención mensual. Bueno, aquí tenemos unos cuadros que van a hacernos a nosotros entender de manera sencilla cómo determinar el impuesto a la renta de quinta categoría. Hay que tener en cuenta que lo primero que se hace es proyectar, en este caso, la remuneración de todo el año que va a tener el trabajador. Ahora, los otros, en función de esa estimación que vamos a hacer, vamos a descontar 7 UITs. ¿Listo?
nosotros cuando proyectemos el ingreso de todo el año que va a tener este trabajador se conoce como renta bruta proyectada. Le quito 5 UITs y se conoce como, disculpe, le quito 7 UITs y se conoce como renta neta proyectada. A esa renta neta proyectada le aplicamos las tasas que aparecen abajo. Las primeras 5 UITs, 8%. Al exceso de 5 UITs hasta 20 UITs, 14%. Y así nosotros podemos ir viendo qué otras tasas se van a ir aplicando en función de, en este caso, que el trabajador, su renta neta se encuentre dentro de los rangos establecidos. Listo. Ahora, una vez yo ya apliqué estas tasas a la renta neta proyectada, yo voy a dividir entre el factor que me aparezca en los recuadros de arriba. Si estamos calculando la retención de enero a marzo, entre 12. Si estamos calculando de abril, entre 9, pero hay que descontarle las retenciones de enero a marzo. Ya eso lo vamos a entender más ahora con el caso práctico que vamos a ver. Y también ahora al finalizar el video voy a dejar en la sección de recomendación un video donde se analiza a fondo el cálculo de la renta de quinta categoría para los 12 meses. Ahí para que entiendan más cómo se utiliza este recuadro de aquí. Entonces vamos con el caso práctico que les había mencionado. Listo, entonces aquí tenemos la siguiente información. Por ejemplo, la remuneración ordinaria para este trabajador, su remuneración mensual es de 12.400 soles. Tenemos aquí su gratificación para julio y diciembre. Recuerden que la gratificación en el régimen general es de una remuneración adicional, es decir, una remuneración adicional en julio y otra remuneración adicional en diciembre, que nos daría 24.800. Bueno, aquí está el punto importante. Este trabajador por utilidades va a recibir 49.600 soles. Bueno, aquí nos da también la información de las retenciones que ha tenido en enero y febrero. Ahí está. Nos habla que ha tenido una pérdida tributaria, bueno, aquí ya refiriéndose a información de la empresa, una pérdida tributaria el año 2020 de 125.000 soles. El sistema de arrastre para sus pérdidas es el sistema A. También tenemos aquí, bueno, la utilidad tributaria del ejercicio 2021, 674.091. Listo. Ahora, aquí tenemos dos datos bastante importantes. Dice, las utilidades a los trabajadores fueron cancelados el 2 de marzo del 2022. Entonces nosotros vamos a calcular en este caso la retención de quinta categoría para el periodo marzo, ya que es en el periodo marzo donde se está pagando las utilidades a los trabajadores. Y por último, aquí tenemos que la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta es el 29 de marzo, ¿no? Es importante mencionar que para que la distribución de utilidades califiquen como gasto aceptado para fines tributarios, estos tienen que ser cancelados antes del vencimiento de la fecha establecida para presentar la declaración jurada anual. En este caso el vencimiento es el 29 de marzo y se paga el 2 de marzo, es decir, está dentro de plazo. Listo, eso hay que también tenerlo en cuenta. Listo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta también, es importante saber, la renta neta, aquí está, 674.091. Recuerden que renta neta es sinónimo de utilidad tributaria. ¿Listo? Ahora, cuando a esa renta neta le descuento la pérdida de ejercicios anteriores, voy a tener la renta neta imponible. Y recuerden que es en función de la renta neta imponible que se va a calcular el monto que se debe de distribuir entre los trabajadores. Ya ese será un tema que lo tocaremos en otro video, pero es importante que conozcamos que esta va a ser la base imponible para que nosotros determinemos el monto a distribuir por utilidades. Ahora sí,
Miren, nosotros hay que tener en cuenta que para el cálculo de la renta de quinta categoría, específicamente la retención mensual, nosotros en este caso hablamos de un concepto que se recibe nada más en un mes y no se recibe luego en otros meses. Es decir, estamos hablando de un concepto que se va a recibir en marzo, pero ya no se va a recibir en meses siguientes. No es como la remuneración que se recibe todos los meses. Entonces, la ley del impuesto a la renta ha establecido un procedimiento para este tipo de conceptos que se perciben en un mes, es decir, que no se perciben de manera periódica, no se perciben todos los meses, se perciben en un mes en el año y luego ya no se va a volver a recibir. Este procedimiento también aplica para el caso de la bonificación extraordinaria por gratificación, que se recibe tanto en julio como en diciembre. Para la gratificación no aplica, únicamente para su bonificación, y en este caso también va a aplicar para las utilidades. Entonces, el procedimiento que tenemos que hacer es el siguiente. Nosotros sabemos que para calcular el impuesto a la renta de quinta categoría hay que proyectar los ingresos de todo el año. Entonces hay que hacer dos proyecciones. Una proyección que está aquí sin considerar utilidades, y en la parte de abajo hay que hacer una proyección considerando utilidades. Entonces comenzamos aquí. Hay que hacer la proyección de los ingresos que va a recibir en todo el año, primero sin considerar utilidades. Entonces recuerden que estamos en marzo. Entonces, remuneración de enero y febrero ya lo recibió el trabajador. Si ya lo recibió el trabajador, no es necesario hacer una proyección, porque yo ya estoy trabajando sobre información real. En enero ha recibido 12.400, en febrero 12.400. Esto es información real. Recuerden que estamos calculando para el mes de marzo. Listo. Si yo ya tengo de 2 meses, ¿cuántos meses faltan para completar los 12 meses? Faltan 10 meses. Entonces voy a proyectar su remuneración de 10 meses. Sería 12.400 por 10 y tenemos 124.000 soles. Abajo voy a colocar la gratificación de julio y la gratificación de diciembre, que serían dos remuneraciones adicionales. Entonces yo sumo su remuneración de enero, su remuneración de febrero, estas 10 remuneraciones que abarcan marzo a diciembre y las dos gratificaciones. Si yo sumo todo ello, voy a tener una renta bruta proyectada de 173.600 soles. Listo. A esto le voy a descontar 7 UITs. Recuerden que la UIT para el año actual es de 4.600 soles. Si yo multiplico 4.600 por 7, voy a tener 32.200. Una vez a mi renta bruta le reste 7 UITs, voy a tener la renta neta, en este caso 141.400. Listo. Ahora, yo ya teniendo la renta neta proyectada, voy a aplicar las tasas progresivas en función de lo que hemos visto aquí, en la parte de abajo. A las 5 primeras UITs, 8%, al exceso de 5 UITs hasta 20 UITs, 14%, y al exceso de 20 UITs hasta 35 UITs, 17%. Entonces, primero, ¿cuánto es 5 UITs? Es 23.000. Entonces, a los primeros 23.000 de la renta neta proyectada le voy a aplicar 8%, me da 1.840. Ahora, el exceso de 5 UITs hasta 20 UITs voy a aplicarle la tasa de 14%. Entonces, a los siguientes 69.000. ¿Por qué? Miren, ¿cuánto es 5 UITs? 5 UITs es 23.000. ¿Cuánto es 20 UITs? 20 por 4.600 es 92.000. Entonces lo que me dice la ley del impuesto a la renta es al exceso de 20 UITs sobre 5 UITs. ¿Cuánto es? 69.000. El exceso de 20 UITs sobre 5 UITs, o lo mismo que decir 15 UITs. Aquí está 69.000. Ahí aplico la tasa del 14%. Hasta ahora de la renta neta imponible estoy abarcando 92.000. ¿Cuánto me falta para llegar a 141.400? Me falta 49.400. Ahí aplicaré la tasa del 17%, dándome 8.398.
Si yo sumo estas tasas progresivas que he aplicado, me sale 19.898. Ahora, hay que tener en cuenta que este es un impuesto a la renta anual proyectado. Ojo que es anual. Lo que nosotros vamos a hacer es una retención mensual. Entonces, si este es anual, para yo tener la retención mensual, le divido entre 12 y me da 1658.17, que es el resultado de yo dividir estos 19.898 entre 12. Entonces, a este monto que está en amarillo vamos a llamarle la retención 1. Listo, hemos calculado en este caso la retención en función de una proyección de todo el año sin considerar el pago de utilidades. Ahora, en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a considerar las utilidades. Entonces coloco aquí las utilidades que ha percibido, que para este caso es de 49.600. Listo, abajo coloco la remuneración percibida de enero, 12.400, abajo la remuneración de febrero, ¿no? Tal cual lo habíamos hecho antes, luego las 10 remuneraciones restantes y las 2 gratificaciones. Lo que estamos haciendo es lo mismo, únicamente que estamos agregando las utilidades percibidas por 49.600. dándonos una renta bruta proyectada de 223.200. Listo, le quitamos las 7 UITs para llegar a la renta neta proyectada, que en este caso va a ser 191.000. Volvemos aquí a aplicar las tasas progresivas en función del recuadro que tenemos aquí. Listo, ya saben, 5 primeras UITs, 8%. Al exceso hasta 20 UITs, 14%, al exceso hasta 35 UITs, 17%. Sumo estos tres montos, que son el resultado de yo aplicar las tasas progresivas, y me va a dar 28.330. ¿Listo? Ahí está. Listo. Ahora, a este impuesto a la renta anual proyectado, yo le voy a restar el impuesto a la renta anual proyectado sin utilidades. Ojo que estamos hablando aquí de las proyecciones del impuesto a la renta anual. En este caso, a mí me determinó como utilidades 28.330. Pero sin utilidades me había determinado 19.898. ¿De dónde sale esto? En la parte de arriba hemos explicado. Aquí está, el impuesto a la renta anual proyectado, 19.898. La resta de ambos, de impuesto a la renta proyectado con utilidades, menos impuesto a la renta proyectado sin utilidades, me da 8.432. Esta diferencia vamos a considerarlo como retención 2. Listo. Ahora, una vez yo ya determiné retención 1, retención 2, lo único que tengo que hacer para yo conocer la retención que voy a hacer en el mes de marzo es sumar ambas retenciones. Retención 1, 1.658.17, con retención 2, 8.432, y me da la retención de marzo, que será 10.090.17. Esa es la forma que nosotros debemos de determinar el impuesto a la renta de quinta categoría para un trabajador que en el mes ha recibido su pago de utilidades. Y este mismo procedimiento hay que utilizarlo cuando se recibe la bonificación extraordinaria por gratificación.